Buenas noches y Dios les bendiga, Iglesia Nuevos Comienzos y hermanos quizás de otras iglesias o simplemente quizás por casualidad llegaste aquí a ese canal o ese video para escuchar una persona hablando de la palabra de Dios. Quizás por tu necesidad en tu vida estás buscando respuestas. Y quiero decir que el lema para nuestra iglesia Nuevos Comienzos para el año 2021 es Jesucristo es la esperanza del mundo. Jesucristo es la respuesta para cada necesidad. Y si tú tienes una necesidad en esta noche, Jesucristo es la respuesta. Cada día quizás enfrentamos cosas diferentes o diferentes etapas en nuestra vida, pero lo que sea, cualquier sea nuestra necesidad, vamos a mirar esta noche que nuestro Dios está en control de todas las cosas. Jehová, el creador del cielo y la tierra. Hay un solo Dios. La Biblia dice que Dios mismo dice, yo no conozco otro Dios. Y Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. No hay otro Dios, solamente Jehová, el Dios de la Biblia, Jesucristo su Hijo, el Espíritu Santo, los tres componen la persona de Dios. Es el Dios que nosotros alabamos y adoramos y que salva nuestras vidas. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por estar aquí una vez más, Señor, para poder abrir tu palabra. Y, Señor, cada vez que abrimos tu palabra para mirar y cuando lo hagamos con una actitud de humildad, esta actitud significa diciendo, Señor, háblame a través de tu palabra. Que podamos encontrar, Señor, guianza para nuestra vida, respuestas para nuestra vida, provisión de Dios para nuestra vida, sanidad en nuestro cuerpo físico, sanidad en lo espiritual, que es la salvación, sanidad emocional, lo que sea la necesidad. No existe una necesidad que está fuera del alcance y de la provisión de lo que tú has dado, Señor. Pero encontramos todo, cada bendición que tenemos de ti proviene por medio de Jesucristo. Jesucristo nuestro Salvador. Todo lo que tenemos por medio de Jesucristo. Y estamos en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Tenemos el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Tenemos la vida de Dios con nosotros, Dios viviendo en nuestro interior, en nuestro corazón, por medio de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por nuestra salvación. Damos gracias porque eres un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios que quiere tener comunión con nosotros. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor, en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos, hermanos, en esta noche. En nuestro estudio estamos haciendo el estudio los días miércoles por el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 30. La semana pasada hicimos la primera parte del capítulo 30. Y hablamos la semana pasada de los 12 hijos de Jacob y que el orden de los hijos y el significado de los nombres de los hijos, vimos una comparación en cuanto a lo que nosotros tenemos como hijos de Dios en el Señor. Y si no viste algún mensaje, enseñanza de las semanas anteriores, están ahí en la página de Nuevos Comienzos de Facebook, puedes mirar los diferentes mensajes. Hoy empezamos con el capítulo 30. Estamos en el versículo 25 para comenzar. Vamos a leer versículos 25 y 26. Y el mensaje, el título del mensaje para el estudio para esta noche es Las riquezas de Jacob. Dice en el versículo 25, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Versículo 26 dice, dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Jacob ya tenía aquí en el versículo 25 11 hijos y una hija. El hijo 12, que fue Benjamín, vamos a leer sobre ese hijo en el capítulo 35 de Génesis. Pero aquí en el versículo 25 del capítulo 30, Jacob tiene 11 hijos y una hija. Y Jacob había completado su promesa para estar trabajando por Labán, su tío y suegro,
porque hizo el compromiso que iba a trabajar por él por 7 años por su hijo Raquel. Pero cuando cumplieron los 7 años en la boda, Labán puso la hija mayor, Lea, cuando se fue a su carpa para estar con su esposa después de la celebración de la boda. Él despertó a Jacob en la mañana y era Lea, no era Raquel. Y entonces Labán dijo, no, aquí en nuestro país no es justo, no es legítimo entregar la hija menor antes de la mayor. Entonces puedes trabajar por mí otros 7 años y te voy a dar Raquel. Pero dijo, completa la semana, quiere decir la semana de luna de miel, y después de 7 días entregó a Raquel, se casó con Raquel, pero por eso de tener a Raquel, él tuvo que trabajar otros 7 años, en total 14 años. Entonces, aquí el versículo 25 ha completado Jacob sus 14 años de servir a Labán por sus esposas, y él dice, ahora dame mis hijos y mis mujeres y déjame volver a mi lugar, a mi país. Pero Dios había dicho antes, si recordamos, cuando Jacob huyó de su hogar, de sus padres, porque él había engañado a su papá, a Isaac, para tomar la primogenitura, la bendición que Dios había dado a Abraham. Esa bendición pasó a Isaac, y Isaac quiso bendecir a Esaú, su hijo mayor, pero Jacob vino con engaño y recibió la promesa. Pero entonces Esaú quería matar a Jacob. Jacob huye, por el consejo de su mamá, huyó para ir a la casa de su tía, que era unos 500 millas de donde vivía Jacob. Y cuando estaba Jacob cruzando el desierto, yendo para el lugar de su tío, es cuando se acostó por la noche y agarró una piedra, una roca, y puso la roca como una almohada, se acostó para dormir en la noche. Y en esa noche Dios le reveló a Jacob a sí mismo en un sueño, una visión. Y esa visión leemos en Génesis capítulo 28, estamos haciendo ahora un repaso, versículos 13 al 15, cuando Dios dijo a Jacob esa promesa. Dijo, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, había una escalera, y Dios estaba en la escalera, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Jacob, yo soy el Dios que reveló y di promesa a tu abuelo, a tu papá. Ahora estoy dando a ti esa promesa. Versículo 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Digo, a Jacob, de tu descendencia, todo el mundo va a ser bendecido. Y nosotros entendemos que esa bendición, el cumplimiento fue en Jesucristo, que fue la bendición, la esperanza de todo el mundo y la respuesta para salvación de todo el mundo. Versículo 15, todavía la visión que Dios apareciendo a Jacob en su sueño en el desierto. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Dios empezó a poner una inquietud en Jacob, ya cumpliendo los 14 años, después de servir a su tío, empezó a sentir, ya es tiempo para volver a casa. Ahora no iba a volver a casa por otros 6 años, pero empezó a sentir. A veces cuando Dios hace una obra en nuestra vida, a veces empezamos a sentir algo y Dios empieza a mover cosas, pero ese no quiere decir que en el momento, sino Dios está preparando las cosas. Tenemos que aprender a depender en la guianza del Señor. Uno puede, a veces personas pueden convertir al Señor y tener un amor, una pasión para con el Señor, y hay personas que quieren tomar una iglesia, pastorear, o quiere hacer algo, algún ministerio, quiere empezar a trabajar para el Señor porque están enamorados con el Señor y han recibido la salvación y la gracia de Dios. Pero a veces Dios dice, okay, mi plan es sí para llamarte, para hacer algo en el ministerio,
pero hay una preparación. Y quizás esa preparación para algunas personas es ir a un instituto, estudiar por 2, 4 o más años. Y uno diría, pero no tengo 4 años para perder, quiero empezar a trabajar. Pero en estos 4 años Dios está haciendo una formación. Quizás Dios pone el deseo en el corazón en cuanto a lo que Él quiere hacer en el futuro. Cuidado, cuando sentimos algo, puede ser que es de Dios, pero quizás no es ahora. A veces Dios puede empezar a revelar cosas, pero no es para el momento. Dios hace las cosas a su tiempo, en su manera, y Dios tiene que mover ciertas cosas para cumplir con su voluntad. Entonces, Jacob empezó a sentir, pero vamos a mirar que fue 6 años hasta que volvió a su tierra. Y quizás estaba pensando, es tiempo para tomar mi familia y regresar a mi hogar. Génesis 30, miramos versículos 27 y 28. Y Labán le respondió, el suegro le dijo a Jacob, cuando Jacob dijo, suegro, dame mis hijos, ya voy a volver a mi casa. Y Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. Hazme un favor, Jacob, quédate aquí conmigo un poco de tiempo más. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán en esos 14 años vio que cuando Jacob llegó a él, tenía un nivel de prosperidad o de su vida, pero en estar los 14 años, Jacob trabajando con él, entonces él vio que su hogar empezó a prosperar. Él se hizo rico o prosperó mucho más de lo que tenía cuando llegó Jacob. Y él sabía que fue por razón de Jacob que la bendición de Dios estaba sobre Jacob. Como Dios había dicho a Jacob en su sueño, yo voy a estar contigo. Y Jacob vio el cumplimiento de eso. Y Labán también vio la bendición de Dios. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Versículo 28. Y dijo, señálame tu salario y yo le daré. Dime qué pago quieres, tu salario, tu sueldo, y yo te voy a pagar. Porque tú quedándote aquí, también Dios te puede bendecir a ti y también me va a bendecir a mí. Porque en los 14 años, su salario fue sus 2 esposas. Entonces, yo creo que Labán proveyó para él en cuanto a tenía techo sobre su cabeza, tenía comida para comer, pero no tenía algo para poder prosperar y hacer una vida por sí mismo. Entonces, Jacob quería empezar a hacer un hogar para su familia. Y Dios había bendecido a Labán por razón de Jacob. Y vemos el favor de Dios estaba con Jacob. En el capítulo 30, versículos 15, dijo que he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esa fue la provisión, la promesa de Dios, en Génesis 28, versículo 15. Dios dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, Jacob. Y vemos que Dios estaba con Jacob, y por razón de que Dios estaba con Jacob y dando favor y gracia a Jacob, Dios prosperó a Jacob, no solamente a Jacob, pero también a Labán. Vemos en Génesis capítulo 39, ya estamos saltando la historia, pero vamos a mirar algo aquí. En Génesis capítulo 39 es la historia de José, uno de los hijos de Jacob, y vemos que cuando a José fue por celos de sus hermanos, lo vendió a José y le llevaron a José, ese grupo que venía cruzando el desierto, yendo a Egipto, y llegó José a Egipto y fue comprado por Potifar. Y José empezó a trabajar en la casa de Potifar, un oficial en Egipto. Génesis 39, dice en el versículos 2 al 6 de Génesis 39, mas Jehová estaba con José, como Dios estaba con Jacob. Dios estaba con José. Y fue varón próspero, porque la bendición, el favor de Dios estaba con él.
y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová había estado con él. Potifar veo a José aquí en mi casa, y todo lo que José hace prospera. Y veo que él es un hombre de Dios, un hombre que habla de Dios, un hombre que sirve a Dios. Veo a él orando a su Dios y veo la prosperidad de Dios sobre él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4 de Génesis capítulo 39. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Solamente tenía que decidir qué voy a comer el día de hoy. Las demás decisiones puso en las manos de José, y todo lo que José hacía prosperaba, y por ende prosperó la casa y todo el negocio de Potifar. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vemos que el favor de Dios sobre José, pero por razón del favor de Dios sobre José, esa bendición también alcanzó a Potifar. Y después, cuando la esposa de Potifar quiso engañar o seducir a José, José rehusó, siendo hombre íntegro, hombre de Dios. La esposa, por celos, por enojo, por rabia, por venganza, mintió y dijo: ese hebreo que trajiste a la casa me quiso violar. Y Potifar se enojó y mandó a José a la cárcel. ¿Qué pasó a José en la cárcel? Capítulo 39 de Génesis, versículos 20 al 23. Y tomó su amo a José, el que estaba el jefe de la cárcel, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez vemos José ahí trabajando en la cárcel. Ahora la bendición no estaba más sobre la casa de Potifar, porque José no estaba ahí, José estaba en la cárcel, y ahora en la cárcel Dios hizo prosperar. Dios tiene maneras para poder prosperar, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera hacer y la forma como Él quiera hacerlo, y Dios es capaz de hacer todo lo que es de su voluntad. Pero podemos hacer la pregunta: ¿qué hizo Labán para merecer el favor de Dios cuando Jacob estaba en su casa? ¿Qué hizo Potifar para merecer el favor de Dios cuando José estaba en su casa? ¿Qué hizo el jefe de la cárcel para merecer el favor de Dios cuando José estaba trabajando con él en su casa? Las tres preguntas tienen la misma respuesta. Ellos no hicieron nada, no era nada de ellos. Era por Jacob o por José. El favor de Dios, la bendición de Dios, fue por la presencia de Dios, que ese favor y bendición fue y tocó a Labán, a Potifar y al jefe de la cárcel. Y no hicieron nada para merecer. Y yo creo que la verdad que Dios está demostrando, porque como cuando enseñamos la palabra de Dios, que es 66 libros en esta Biblia, pero es una historia. El relato de Dios redimiendo la humanidad. El autor en Génesis, por mayor parte, fue Moisés, ¿no? Pero realmente no fue Moisés, fue el Espíritu Santo. Y
Puedes ir a cualquier libro, el libro de Reyes, el libro de Salmos, el libro de Salmos fue escrito por David, pero obviamente no fue David. Hay otros autores también de otros salmos, no todos fueron escritos por David, pero el autor de todos los salmos fue el Espíritu Santo. Proverbios, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Jonás, los Evangelios, cada libro del Nuevo Testamento, el mismo autor, el Espíritu Santo. Por eso puede tomar diferentes libros de la Biblia y se concuerdan. Cuando pensamos que la Biblia fue escrito en hebreo, en arameo, en griego, en diferentes civilizaciones, en diferentes imperios, imperio de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, escrito por hombres con mucha educación, como Moisés, como Daniel, o escrito por personas que eran sin educación oficial, formal. Pero vemos que en diferentes épocas, centenares, miles de años de diferencia en el tiempo que vivían, sin embargo, la Biblia concuerda y es como entra y tiene sentido. Y vemos aquí que la verdad que Dios está demostrando es que ellos fueron prosperados, fueron bendecidos, obtuvieron el favor de Dios por razón de que tenían una relación con un siervo de Dios. Y como tú y yo somos hijos de Dios y nosotros también experimentamos el favor de Dios, no porque lo merecemos. ¿Qué hemos hecho para merecer la gracia de Dios, el favor de Dios? No hemos hecho nada para merecer su gracia o su favor. Es por una relación. ¿Relación con quién? Con Jesucristo. Y yo creo que Dios estaba anunciando en el Antiguo Testamento, en el relato de Jacob y con José, su trato que iba a tener con nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Porque no somos salvos por obras, por lo que uno puede hacer, sino somos salvos por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a mirar aquí lo que dice. Quizás muchos lo conocen, lo saben por memoria. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo de Dios. Si es un don, si es un regalo, no es algo merecido. Es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación que tú y yo tenemos como hijos de Dios, o si estás mirando y no conoces a Dios como tu Salvador, no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no puedes obrar, no puedes hacer nada, no puedes obtener la salvación por ser miembro de una iglesia, o por leer la Biblia, o por pagar un diezmo para servir a los menos afortunados. Es por gracia, por fe, es creer en Dios. Y el favor que nosotros tenemos como hijos de Dios, lo tenemos porque tenemos una relación con Jesucristo. Somos parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo. Hay un solo camino para llegar a Dios, y es por medio de Jesucristo. Y ser salvos por la gracia significa que hemos recibido un regalo que no merecemos. En Efesios capítulo 1, en el Nuevo Testamento, habla una lista de las bendiciones que los hijos de Dios tienen. Y otra vez, si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes llegar a conocerle a Él y recibir el favor y las bendiciones que Dios tiene para ti, para cada hijo de Dios. Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Dice que hemos sido, los que son parte de la familia de Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Eso quiere decir que los recursos de Dios y la provisión de Dios y los beneficios de ser parte de la familia de Dios es para cada hijo de Dios en Jesucristo. Que tiene que estar como Noé. Cuando Dios advirtió a Noé, voy a destruir toda la tierra. Pero Noé y su familia halló gracia en los ojos de Dios.
y Dios mandó a Noé para construir un arca, ¿no? Y por 120 años Noé predicando, diciendo a la gente, arrepiéntense, venga conmigo porque Dios va a mandar diluvio y va a destruir cada persona en el mundo que no está dentro del barco. Y cuando pasó los 120 años, entonces Dios mandó los animales y entraron en el barco, y Noé con su familia, y estaban en el arca. Y todos que estaban afuera perecieron, murieron. Y ese arca representa ¿qué? Jesucristo. Noé estaba dentro del arca, estaba dentro de Cristo. Y los que no estaban adentro murieron, perecieron, sufrieron la ira de Dios. Y cada persona también, porque tú y yo somos pecadores. Y Dios es un Dios santo, entonces Dios va a mandar su ira, su justicia en contra de los que han violado su ley, y su ley es perfecta. Cada persona que ha cometido un solo pecado es culpable de no obtener la gracia y misericordia de Dios. Entonces todos estamos bajo la ira de Dios, pero Cristo llegó al mundo y entregó su vida, murió en la cruz, y esa fue la respuesta de Dios. Y Dios dijo, todos los que confían en Jesús y su obra, lo que hizo en la cruz del Calvario, van a ser salvos, sin añadir ni una cosa de obras. Ahora, ¿en qué lugar tienen las obras? Un lugar muy grande, porque una vez que entendemos la salvación en Cristo Jesús, por amor, por gratitud, tenemos que andar en obediencia, y nosotros servimos al Señor, obedecemos al Señor, pero esa obediencia no añade nada a nuestra salvación, es en gratitud. No, porque por eso dijo que somos salvos por la gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, volviendo a Efesios 1, tenemos cada bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos escogió, versículo 4 dice, en Él antes de la fundación del mundo, que Dios sabía los que iban a responder al Evangelio, y Dios sabía desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es que Dios nos ha adoptado. Dijo a Esteban, quiero adoptar para que sea mi hijo en Cristo. Tenemos adopción de Dios. En amor, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Somos aceptos en Cristo. No somos aceptos fuera de Cristo. Somos aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención, es decir, que redimir es tomar algo que era en su estado original, perdió algo, y recapturar, redimir. Hemos sido redimidos por su sangre, por la sangre de Jesucristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón de pecados. Qué bendición, qué maravilla que Dios dice a la persona que tiene fe en Jesucristo, que Dios perdona los pecados, no por obras, por lo que uno puede hacer, sino por creer en la provisión de Dios, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos da sabiduría e inteligencia para poder ver su palabra y entender el plan de Dios, entender la gracia de Dios, entender la voluntad de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. 11. En Él mismo tenemos herencia, una herencia. Este mundo no es nuestra herencia, tenemos una herencia en el cielo que Él está preparando para nosotros. Jesús dijo, voy a ir al cielo y preparar lugar para ustedes, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta voluntad de Dios para llenarnos con sus bendiciones y con su favor y con su amor y con su gracia. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo, el poder de Dios viviendo en nosotros, para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Y otra vez,
no por obras, sino por fe. Y lo que leímos, no sé hace cuántas semanas atrás en Génesis capítulo 15, vimos el padre de nuestra fe, Abraham. Dios mostrando, el Espíritu Santo, el mismo autor de toda la Biblia, mostrando el camino para poder recibir la gracia, el favor de Dios. Miramos Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6, cuando Dios apareció a Abraham. Génesis 15, 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que anda sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Entonces Abraham diciendo: Dios, me dices que tú me vas a bendecir y prosperar, pero ya soy viejo y no tengo un hijo. Entonces todas mis posesiones, mis riquezas van a ir a mi siervo. Y Dios dijo: mira que no, Abraham hablando todavía, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Te voy a dar un hijo tuyo, Abraham. Tú eres viejo, pero yo voy a bendecirte a ti, tu esposa Sara, y ustedes van a tener un hijo en tu vejez. Y Dios los llevó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Tú vas a tener un hijo y tus generaciones van a llegar a ser tan grande como las estrellas en el cielo. Versículo 6 dice: y creyó a Jehová. Creyó, Abraham dijo, pensó en su corazón y su mente: yo creo que Dios me está hablando la verdad. Y cuando dice y creyó Jehová, ¿qué más dice el versículo 6? Y le fue contado por justicia. Ser contado por justicia, eso quiere decir que Dios miró a Abraham y quitó. Abraham no era perfecto, era pecador, como tú y yo, pero cuando Abraham creyó en Dios, Dios dijo: Abraham, yo valgo tanto, tengo tanto valor en las personas que creen en mi palabra, que los que creen en mi palabra los cuento como justos. No cuento los pecados de esas personas. Y fue contado por justicia. Y cuando Dios mandó su respuesta para el mundo, un Salvador, Jesucristo, y los que tienen fe en Cristo, Dios toma la fe de nosotros que creemos en Jesucristo y Dios quita nuestra culpabilidad, quita nuestros pecados y nos da, como dio a Abraham, la justicia. Es contado por justicia la fe en Jesucristo. Siguiendo en Génesis capítulo 30, del versículo 29 al 43, no voy a leer ese relato, solamente voy a quizás resumirlo. Entonces, Jacob empieza a quejar con Labán. Labán pidió que él quedara más tiempo con él y él dijo que, ok, voy a quedarme con esa condición. He cuidado tus ovejas, ahora yo voy a cuidar tus ovejas y mi salario entonces va a ser que voy a tomar de las ovejas, dividir las ovejas, los que son oscuros o tienen mancha van a ser tuyos y los blancos van a ser míos. Y Labán dijo: está bien. Entonces dice la Biblia que Jacob dividió el rebaño de Labán, su suegro, con los que él tenía para él. Y Dios seguía prosperando a Jacob, pero ahora Jacob empezó a hacer cosas que cuando tomó las ovejas que eran robustos y fuertes, que puso cierto color de plantas delante de ellos cuando llegó el tiempo para que en el tiempo cuando las ovejas estaban para procrear, entonces puso
los colores como blanco, como eran sus ovejas, y cuando tenían las ovejas fuertes, tenían entonces crías blancas, que parte su rebaño, y para los animales débiles, él puso color mixta y tenía crías así mixtas, y esos fueron para Labán, y fue prosperando Jacob y disminuyendo la prosperidad de Labán. Entonces, más adelante, cuando Jacob huye de la casa de Labán, vamos a ver en el capítulo 31, pero dice que en total Jacob se quedó 20 años, 7 años trabajando por Lea, 7 años por Raquel, y 14 años y otros 6 años cuidando las ovejas de Labán. Y esos 6 años Dios prosperó grandemente a Jacob, pero en lo que él hacía, digo yo, por engaño, y disminuyó la prosperidad de Labán. Entonces, Jacob se vio creciendo, y dice el último versículo en el capítulo 30, dice, y se enriqueció el varón muchísimo, Jacob, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos, y fue prosperado. Y cuando, en el capítulo 31, cuando Jacob está quejando contra Labán, él dijo, porque Jacob, vamos a ver la semana que viene, huyó sin avisar a Labán porque pensó que iba a tomar sus esposas, sus hijos de Jacob. Entonces fue de noche y escapó. Y cuando Labán alcanza a él, Jacob regaña a Labán diciendo, he aquí, capítulo 31, versículo 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y dice, y has cambiado mi salario 10 veces. Entonces, cuando Labán vio que las ovejas blancas eran de Jacob siendo prosperados, Labán dijo, vamos a cambiar. Ahora tú tomas las manchas y yo tomo las blancas. Y Jacob dijo, está bien. Entonces, las ovejas quedan manchadas, empezó a prosperar. Y las blancas no prosperaron. Y dice Jacob, 10 veces me cambiaste mi salario. 10 veces Labán cambió y dijo, vamos a hacer otro cambio, vamos a hacerlo ahora sí. Y entonces lo que hacía Jacob prosperaba en la forma como si tomaba las ovejas blancas o las negras, lo que él tenía prosperó. Pero no era por Jacob ser astuto, sino era porque él tenía el favor de Dios, la bendición de Dios. Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127 dice, y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué está diciendo? Dice que uno puede construir una casa, pero si Jehová no está en el asunto, entonces no va a prosperar. O puede prosperar, pero no va a lograr a los fines de Dios. Uno puede tener un ejército, uno puede poner cámaras, uno puede tener vigilancia, pero si Dios no está guardando la casa, entonces en vano vela la guardia, dice. Y por demás, que os levantéis de madrugada. No importa si uno levanta temprano, se acuesta tarde, trabaja, usa todas sus fuerzas, y uno niega a sí mismo. Si Dios no está en el asunto, no va a lograr los propósitos de Dios. Dios está enseñándonos que Él es quien da el favor. Él es quien puede abrir las puertas. Él es quien puede cerrar las puertas. Y nosotros no podemos decir, Dios, ese es mi plan, ahora pido que bendigas mis planes. No, tenemos que decir, Señor, yo quiero buscar tu rostro, quiero buscar tu corazón. Quiero ver, Señor, lo que tú estás haciendo y quiero estar en tu camino, y así yo voy a tener el favor de Dios. Yo voy a tener la bendición de Dios, porque no estoy haciendo mi plan, sino estoy haciendo tu plan.
Y es lo que Dios quiere, es una verdad espiritual para nuestras vidas también. Si nosotros queremos la bendición de Dios y el favor de Dios, no es de tener un registro perfecto de 52 domingos yendo a la iglesia, no es en pagar tanto, es entregar el corazón al Señor, rendir nuestra vida al Señor. Es el Señor, si, como el Salmo, quizás terminamos leyendo el Salmo 1. Salmo 1, creo que puede ser un resumen de lo que Dios estaba haciendo con Jacob. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. La persona que está diciendo, Señor, tú me hablas a través de tu palabra. Tu bendición viene a través del conocimiento y la obediencia de tu palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. No así los malos, como son los que no tienen el favor de Dios. ¿Qué hacen ellos? Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El malo anda en consejo de malos, consejo en contra de la palabra de Dios, consejo en contra de la voluntad de Dios. El justo no estuvo en camino de pecadores. El malo anda en camino de pecadores. Dice, ni el justo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El malo se sienta en medio de los que no honran, que no conocen, que no respetan, que no obedecen a Dios. Entonces, si queremos tener el favor de Dios, rendimos nuestro corazón a Él y decimos, Señor, reconozco que tu palabra es autoridad, tu palabra es la brújula, tu palabra es guía para mi vida. Y si yo quiero el favor de Dios, si yo quiero la bendición de Dios, si quiero que Dios me prospera, ese no necesariamente quiere decir en maneras financieras, sino en, más importante, en riquezas espirituales. Invertir en el reino de Dios, como Jesús dijo, pero no invertir en este mundo, sino invertir en el reino de Dios, donde tenemos nuestro galardón, donde tenemos las riquezas que Dios ha prometido, que nunca perecerán. Que yo quiero el favor de Dios, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la prosperidad de Dios, yo quiero que mi vida, que yo logro los propósitos por los cuales fui creado por Dios para hacer. Y sé que es tu deseo también. Entonces, la manera para recibir eso es rendir nuestra vida, reconocer que es Dios que manda, Dios que da el favor, que Dios que da la bendición, que se viene por medio de la obediencia. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, esas lecciones espirituales para nuestra vida. Y, Señor, para examinar, cuando hablamos de tu palabra, enseñamos, es para examinar y para mirar nuestra vida. ¿Cómo estamos en nuestra obediencia? ¿Cómo estamos en cuanto a respeto para con tu palabra, respeto para contigo? Tener el temor de Dios. El temor de Dios significa que reconozco, Señor, que tú eres la autoridad. Tú eres el amo. Tú eres el que manda. Nosotros no te mandamos lo que tienes que hacer. Nosotros somos tus siervos. Nosotros tenemos que obedecer, Señor, de a ti. Pido, Dios, que nos ayudas para examinar nuestra vida y para andar en obediencia. Andar en obediencia en maneras prácticas. En la casa, en el hogar. Para que nuestros matrimonios puedan reflejar, Señor, tu presencia en medio de nosotros.
ese determina mi forma de hablar a mi esposa, la forma como trato a mi esposa, cuando estoy en su presencia, cuando estoy fuera de su presencia, mi manera de tratar a mis hijos, para estar orando por la familia, en mi forma cuando estoy en el trabajo, representándote, cuando estoy tomando decisiones, imponiéndote a ti en primer lugar y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad en ese asunto? En permitir a ti formar mi carácter, de sacar y quitar todo, Señor, que no te agrada y ayudarme para ser transformado a la imagen de Jesucristo, de estar creciendo, de estar creciendo en mi obediencia. En hacer eso podemos tener el favor de Dios, la bendición de Dios. Señor, enséñanos para abrir y examinar nuestro corazón y nuestra mente, porque tu palabra dice que el corazón es más engañoso de cualquier cosa. No queremos ser engañados. Y cuando venimos a ti con humildad, con sinceridad, tú nos vas a ayudar para poder ver a nosotros mismos de una manera clara y transparente. Gracias, Señor, por esas promesas que tenemos como hijos de Dios, de tantas bendiciones que tú das, Señor, a tus hijos. Qué favor, qué grandeza, qué maravilla, Señor, de poder ser hijos de Dios, parte de la familia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu favor. Queremos andar, Señor, bajo tu cobertura. Queremos estar en Cristo Jesús para poder experimentar cada bendición espiritual que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Te amamos, Señor, y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la semana que viene, hasta el domingo. Nos vemos aquí en la iglesia. Dios les bendiga.